Deuteronomio 21, versículo 17. Te puedo adorar al Señor. Amén, aleluya. Segunda de Reyes 2, versículo 9. Mejor. Segunda de Reyes 2, versículo 9. Vamos a ver si alguno puede determinar por dónde vamos hoy. Segunda de Reyes, fíjate que no dije adivinar, dije determinar. Sí, Segunda de Reyes 2, versículo 9. Lo leemos todo. A la cuenta de 3. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mi Dios, honramos tu palabra y bendecimos tu palabra, Señor. Y te doy gracias porque la hemos leído en tu santo nombre, en tu santo nombre eterno, en tu santo nombre, Hijo, en tu santo nombre, Espíritu. Te bendecimos y te adoramos en esta hora y te doy gracias. Ayúdame, Señor, a poder exponer este tema tan polémico hoy, con sabiduría y con entendimiento de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese ahí, pero antes mire a su hermano un segundito y sonríale ahí. Sonríale a su hermano. Ahí, sonríale. Sonríe que Cristo te ama. Vamos, vamos. Sonríe que Cristo te ama. ¿Vieron chícharo? Sonríe que Cristo te ama. Sonríe que Cristo te ama. Elías pide una doble porción. La pide como los primogénitos, que siempre reciben una doble porción. Vale, pero déjame adelantar. Pues, pero no es fácil. ¿Qué significa recibir una doble porción? Ya el siervo lo dijo. Se adelantó. Esa es la pregunta. ¿Qué significa recibir una doble porción? Las palabras de él no las voy a abundar completas como él lo dijo, pero dice que cuando Eliseo se refiere en esta porción, es que él le estaba pidiendo una doble porción como los primogénitos. Amén. Si usted se fija bien, vaya de nuevo a su Biblia, a ese versículo 9, y va a ver que el Espíritu está escrito con minúscula. Es decir, él le estaba diciendo: dame de lo tuyo como tu hijo, dame el doble de lo que tú tienes, ¿verdad? Por eso es que si usted analiza la vida de Eliseo, va a darse cuenta que él hizo unas cositas un poquitico más que Elías. Deuteronomio 21, versículo 7. Es ahí la porción donde el siervo de Dios se pudiera basar en decir esto. Dice la palabra que el primogénito tenía el derecho de recibir el doble de la herencia de todos los hijos del padre, además del derecho de la sucesión. Y protestarán y dirán: nuestra mano no ha derramado esta sangre, ni nuestros ojos. No. Deuteronomio 21, 17, perdón. 17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En este pasaje no quería usarlo mucho, pero se asemeja mucho a lo que estamos hablando. Es decir, hay una genealogía, hay un hombre que tiene varios hijos. Uno es con la esposa no amada y el otro es con la esposa amada, pero que el primero que tiene es con la esposa no amada. Ese ejemplo lo podemos ver con Jacob. Se casó, y con Abraham también, gracias. Se casó Jacob
le entregaron a Lea, después tuvo a Raquel, y la que primero le da hijos, ¿quién es? Lea. Él no amó tanto a su hijo primogénito como amó a los hijos de Raquel. De ahí ustedes conocen todo el problema de Jacob con sus esposas y con sus concubinas, todos los hijos, y al final el favorecido fue ¿quién? José, porque había una profecía sobre él para que fuera el cabeza de familia. Este ejemplo también lo podemos ver en Ana, primera de Samuel 1, versículo 5. Ustedes recuerdan que Ana era la esposa de Elcana, y Ana era amada por su esposo, pero Ana no le había dado hijo. Y sin embargo, Elcana le daba a Ana una porción mayor para que ella ofrendara. Quiere decir que por naturaleza, si Ana hubiese tenido un hijo en aquel momento, ¿qué hubiera hecho Elcana? Tú vas a ser el que vas a heredarlo todo. Y en este caso, si leemos estamos analizando, si acuérdese, la parte de la doble porción. La doble porción, Mari, ponlo para allá atrás, por favor. La doble porción es algo que se le daba a los hijos. Y estoy entrando en este tema de la doble porción porque actualmente, miren mami, actualmente hay un pequeño debate con esto de una doble porción de tu espíritu. Y al finalizar esta enseñanza de hoy, llegaremos a ese debate. Yo les voy a lanzar una pregunta a ustedes ahora, no me la respondan, para yo poder avanzar un poquito, si no nos salimos aquí. ¿Ustedes creen que podamos pedirle a Dios una doble porción de su Espíritu Santo? No respondan, quédense ahí pensando en eso. Seguimos con el tema de la doble porción. ¿Por qué se hacía en aquellos tiempos? ¿Por qué Eliseo le pide eso a Elías? Recordemos que Elías, si entramos un poco en contexto, y no lo tengo aquí, le pido perdón si fallo en algo. Elías le dice a Dios: no ha quedado nadie, ¿a quién voy a tener yo de sucesor? Y él le dice: vete a aquella ciudad, vete a aquel lugar y ponle manto a este hombre que está preparado ya. Sin embargo, ninguno de los profetas que pudiera haber conocido Elías, fue de los que lo siguió. Dios ya tenía a alguien preparado. Por eso uno tiene que estar bien claro cuando va a tomar una decisión, sobre todo cuando va a pasarle el batón. En mi caso ahora, que puedo decirlo, ¿no? Cuando me toque pasarle el batón, yo tengo que estar claro, porque no es necesariamente porque ellos sean mis hijos los que tienen que tomar el batón. Tienen que estar preparados y llamados por Dios para ellos seguir, porque si no es un fiasco para sus vidas. Amén. Entonces, cualquiera de ustedes puede seguir detrás. Cualquiera, no necesariamente uno quisiera que fueran ellos, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver a tu hijo sirviéndole a Dios como tú le enseñaste, como tú lo viste, a ver a otra persona. Pero qué bueno saber que nosotros tenemos que primero ir a Dios y saber quién es el que tiene el mando de Dios. ¿A quién le vas a poner el manto encima, como hizo Elías obedientemente? Y si entra un poquitico en el contexto de Eliseo, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Cuando llegó Elías, él le dijo: tú vete conmigo que vas a seguirme. Dijo: pero un momentito, voy a ir a ver a mis padres. Y mató lo que tenía, los bueyes, con el yugo, con lo que tenía. Le hizo la candelita, ¿verdad? Y puso los bueyes ahí como para mirar atrás y decir: ya no tengo cómo mirar atrás. Qué interesante está eso, ¿verdad? Qué interesante está eso, que el hombre estaba consciente, porque esta semana escuchaba algo de un siervo bien interesante y me llamó la atención. Nosotros, ¿cuánto nos hemos afanado por traer un alma a la iglesia? Y le predicamos a uno y él dice: oye, mira, ven, y tienes que aceptar a Cristo, y tienes que aceptar a Cristo, y tienes que aceptar a Cristo. Y el hombre, por compromiso, o la mujer, acepta a Cristo. Cuando pasa un mes o dos, se va. ¿Por qué? Porque fue impuesto. Sin embargo, cuando Dios es el que te pone el manto, usted sacrifica lo que tiene. Aleluya. Usted no mira atrás. Usted sabe quién fue el que te llamó. Por lo tanto, Él añadirá cada día los que han de ser salvos. ¿Cuál es tu labor y la mía?
Jesucristo te ama. Dicho sea de paso, ahí hay unas plumitas que usted va a empezar a regalarle a la gente con un mensaje bíblico. Aprendamos a dar mensajes, quizás no hablando tanto, sino que la gente se recuerde de lo que usted tiene. Vuelvo al tema que no era lo que estaba hablando. Alabados a Dios. Segunda de Reyes 2, versículo 9, ya lo leímos, es como Eliseo le pide la doble porción a Elías. Isaías 61, versículo 7. Estamos hablando de doble porción. Acuérdense de eso. Doble porción. Promete una doble porción de gozo y de bendición sobre Israel. Era común en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, escuchar sobre los profetas o sobre la gente tener una doble porción, pedirle a Dios una doble porción. Era costumbre de ellos. ¿Por qué? Porque querían ser los primogénitos. Recuerden lo que pasó entre Jacob y Esaú. ¿Qué quería Jacob? La primogenitura. Así lo vemos al resto de todo. También creo que los hijos de Jacob, cuando él vio que le puso el manto aquel de colores, aquella túnica, gracias, aquella túnica de colores a José, dijo, ¿acaso este va a ser el rey si es el menor de nosotros? ¿Verdad? Ellos sintieron eso. ¿Por qué razón? Porque había celo por lo que tenía que ser. Lo vemos también con David y con sus hijos. ¿Acaso no vinieron los hijos de David a decirle, espérate, David casi muerto? Y siempre, no me acuerdo muchas veces el nombre del hijo, porque siempre nos enfocamos en Absalón, pero estaba el otro hijo que fue el que trató de ser rey. Absalón se rebeló, pero este se puso como rey. Y fue David que le dijo, no, es Salomón el que va a ser el rey. Isaías 61, versículo 7, por favor. 61, versículo 7. Vamos a leerlo. Es bueno leer la palabra. ¿Usted no lo cree? Amén. Vuelvo a repetirlo. Estamos hablando de ¿qué? De doble porción. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entendamos que todo lo que Dios quiere para sus hijos es darle más. Amén. Cuando tú eres obediente, cuando tú eres hijo, porque todos los que somos padres queremos que nuestros hijos sean obedientes, ¿verdad? Amén. ¿Amén o no? Sí. Queremos que nuestros hijos sean obedientes. ¿Y qué estamos? Que cuando ellos son obedientes queremos que darle más y más, porque son nuestros hijos. Eso es lo mismo que quiere hacer con nosotros. El reino del Mesías durante el milenio habrá un gozo eterno. En otro pasaje relacionado con esto mismo que estamos leyendo, restituyó a Job el doble de todo lo que había tenido. Si vemos la historia de Job, usted ve por todo lo que pasó Job, pero al final del libro, Job 42, versículo 10 en adelante, dice que Dios le restituyó a Job el doble de lo que tenía. Dice que sus hijas eran aún más bellas, aún todas sus riquezas se le aumentó al doble, porque Dios cuando te ve fiel te da el doble de lo que tenías. Amén. Aleluya. Cuanto más cuando nos mantengamos fiel. Qué promesa, qué cosa tan linda, que si nos mantenemos fiel tendremos una morada con Él. Qué belleza, Si ahora podemos sentir ese gozo, cuánto mayor será el gozo cuando lo tengamos delante. Aleluya. Se podría decir que Job recibió, vuelvo y repito, una doble porción. También hay otra doble porción que no es tan agradable, que solamente puse un solo ejemplo para no martillarnos tanto en esta noche. Apocalipsis 18, versículo 6. Se habla del juicio sobre Babilonia. Aquí los tienen. Los malos también van a recibir una doble porción. Si los buenos recibimos una doble porción, vamos, díganme que ustedes buenos. Bueno, los buenos no. Si los hijos obedientes a Dios recibimos una doble porción, los que no son tan agradables delante de Dios van a recibir también su doble porción. El Señor tenga misericordia, mi hermano. Yo no sé si usted ora por la gente que le hace tropiezo a usted. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que en vez de decirle, Señor, Padre, cuídalo, Señor, hazle
Gracias, René. No sabe lo que hacen, ¿verdad? Aquellos que te tiran piedra, qué bueno es orar por ellos para que el Señor se le manifieste como nos manifestó, como se manifestó a nosotros. Dice 18, versículo 6 de Apocalipsis: darle a ella como a ella os ha dado, pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. En este caso, la doble porción se refiere a un juicio severo. Juicio sobre Babilonia. Ustedes lo saben lo que va a pasar. ¿A quién se refiere Babilonia en el libro de Apocalipsis? Es bueno entender que nuestro Dios es soberano. Y Él ha permitido por mucho tiempo esta gran tribulación momentánea, la cual se convertirá en gozo para nosotros. Amén. Desde la ley mosaica, Dios estableció una doble porción para los primogénitos. Lo primero que leímos en Deuteronomio es Moisés hablando y escribiendo la ley. ¿Por qué digo esto que Moisés lo dijo? Porque así fue. Fíjense que Moisés en este pasaje, que el hijo primogénito tendrá lo doble, no el de la no amada, es decir, no solamente el de la amada, porque estaba haciendo memoria de lo que pasó con Jacob y sus hijos, con Abraham y con sus hijos. Fíjense que Abraham amó más a Isaac que a Ismael, pero también entendemos que Isaac era el hijo de su promesa, era el hijo de su esposa. Aquello fue un pequeño camino, quiero decir, permitido por Dios también, para que, como todo, el bien y el mal. ¿Amén o no? Amén. Colosenses 1, versículo 15, por favor. Colosenses 1, versículo 15. Este versículo deberíamos aprendérnoslo todos de memoria. Fíjense, deberíamos aprendérnoslo todos de memoria. Yo me incluyo ahí. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesucristo. Él es el primogénito de todo. Y ya llegué al final de esta doble porción. Doble porción según el primogénito. Escuche esto. Cada vez que hablamos de doble porción, estamos hablando, en este caso, de la primogenitura, de lo doble, porque cuando era primogénito recibía no solamente el doble de la riqueza, sino también el derecho a seguir el mando de la familia. Es decir, era por herencia. Tú eres el primogénito, te toca a ti. De ahí que hemos visto durante años, por muchos años, por siglos, que los hijos, es decir, los hermanos, se matan por ser el líder de la familia. Qué cosa tan fea, ¿verdad? Todo esto que hemos visto es como la palabra nos lleva a ver cómo podemos en muchas ocasiones, es decir, nosotros, si somos obedientes y permanecemos fieles, el Señor nos puede dar mucho más. Hagamos todo lo que hagamos nosotros sin esperar nada a cambio. Leímos el Salmo 146 y Él dice que le da al pobre, Él dice que le da al menesteroso, que se acuerda de la viuda, pero también la palabra nos enseña en Mateo, como el propio Jesucristo dijo: por cuanto me diste de comer, ¿a ti cuándo? Por cuanto me diste de beber, ¿a ti cuándo? Porque cuando se lo diste a uno que lo necesitaba, me lo estabas dando a mí, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando rechazamos a alguien. No vaya a ser que sea parte de nuestro proceso y que se nos tome de cuenta después como una iniquidad. Pero ahora entro en la porción que todos abundan en este tiempo, en una doble porción de su espíritu. Para mí, esta es mi interpretación y también la de varios siervos que he escuchado y que también he estudiado. Nosotros, si puedo terminar esta frase ahora, la pregunta que le hice, ¿qué es para ustedes, o hago otra pregunta, mejor dicho, qué es para ustedes una doble unción? Porque muchos decimos, quiero una doble unción, quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Será bíblico? Poder y autoridad, ¿no? Más poder y autoridad.
Quizás en eso, Mercy, sería: desde el punto de vista espiritual. ayúdanos a alcanzar más o darnos más para poder entenderte, poder, ¿cómo lo explico? Cuando se habla de unción, se habla que pones la mano y el Espíritu Santo. Ahí está el ejemplo de que en el Antiguo Testamento la unción era cuando, por ejemplo, llamaron a David, llamaron a Saúl, llamaban a un profeta, le echaban el aceite, ¿verdad?, para ungirlo. Pero nosotros, el aceite viene a nuestras vidas cuando decimos: Jesucristo, perdona nuestros pecados, tú eres nuestro Señor y Salvador, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Viene El Espíritu Santo. ahí Y está. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos unge. Esa es nuestra unción. La pregunta es: ¿debemos pedirle a Dios una doble porción de su Espíritu? Yo creo que el Espíritu Santo es lo más fuerte. Es suficiente. Y puede que no. Bíblicamente, ¿cómo le vas a pedir a Dios algo de lo que es Él mismo? Es suficiente. De lo que Es suficiente, porque Dios en ningún lugar te dice: te voy a dar el doble de mi espíritu. No, si ya tú lo tienes. Una doble porción del espíritu de Elías le pidió a Eliseo. Espíritu, el espíritu de él, no el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es suficiente para nosotros saber. De ahí a que cuando viene el espíritu, vienen los dones. Ahora, lo que desarrollamos un don y el otro lo tenemos escondidito. Tenemos que prepararnos para saber y decirle: muéstrame esos dones y fluir en lo que tú tienes. A veces nosotros no, es que quiero buscar algo fresco. Julián tiene el don de poner buen compound en la pared, ¿verdad? Y René tiene el don de arreglar las computadoras, los cables, ¿verdad? Junquera tiene el don de enseñar. Pero Julián quiere enseñar cuando realmente el don lo tiene Junquera. Pero Junquera quiere dar compound cuando realmente el don lo tiene Julián. Pero a la misma vez René quiere hacer lo que hace Junquera y lo que hace Julián, cuando el don que él tiene es el de arreglar. Entonces, si nosotros nos movemos fuera del don, nos atrasamos. Si tú y yo logramos, por el Espíritu de Dios, encontrar cuál es el don que ha desarrollado su Santo Espíritu en nosotros, vamos a ser más que eficaces. Es decir, tú no te vas a preocupar por ir a dar compound cuando tienes que enseñar. O tú no te vas a preocupar por enseñar cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer, porque eres bueno en eso. Yo le pongo esos tres ejemplos porque yo no sabía que yo podía enseñar. Sin embargo, el Señor me empujó a hacerlo. Perdóname, todavía no lo hago bien, pero estoy aprendiendo a hacerlo. Amén. Pero no me pongas a dar compound, porque soy buenísimo. Gasto una lata en un pedacito y nunca me queda bien. No me pongas a arreglar un cable, porque le doy un cortocircuito a la casa entera, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno tiene que entrar. He tratado en mi vida de hacer ciertas cosas para sustentar mi hogar, pero hay 2 o 3 que sé que puedo hacerlas, ya he aprendido. Hay otras que no puedo. Hay otras que no puedo hacerlo, aunque quiera, aunque lo vea bien. Tengo que buscar el don y desarrollar el don que el Señor nos ha dado. Vamos a leer en la Escritura, Segunda de Reyes 2, versículo 9 nuevamente. En los términos, en lo que ustedes lo buscan, voy a leer un pequeño mensaje. En términos prácticos, el significado bíblico más básico de unción es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o alguien con símbolo de dedicación a Dios. Lo vemos con los profetas y con David, con Saúl. Mejores ejemplos los tenemos ahí. La palabra unción no aparece acompañada del adjetivo doble en ninguna vez, en las 27 veces que las Escrituras la muestran. El uso de esta frase
lo podemos usar en varios pasajes distintos, ¿verdad? El primero lo tenemos en Segunda de Reyes 2, versículo 9, que lo hemos leído ya 2 veces, esta sería la tercera, con Eliseo, que hay una doble porción. También lo podés ver en el apóstol Juan, en Primera de Juan 2, versículo 20 y después el 27, por favor. Que se refiere al Espíritu Santo como la unción que reciben los creyentes. Quiere decir, en Segunda de Reyes, mira más hacia atrás para poder tenerlo un momentico ahí, por favor. Segunda de Reyes 2, versículo 9. ¿Quién me busca primero a Juan 2:20 para que me lo lea, por favor? Y después el versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya, pero búscame Segunda de Reyes 2, versículo 9 para poder leerlo rápido. Primera de Juan 2:20, está en pantalla. No, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2:9, Mercy, por favor. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora lean Primera de Juan 2:20, nuevamente. Primera de Juan 2, versículo 20. ¿Lo tiene, Felo? No. Lucy, ¿lo tiene? 2:20, por favor. Ajá. Pero vosotros Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Suficiente. Esta unción es la misma. el 27. Esta El unción. 27. Los profetas de Dios tenían el Espíritu Santo y ahora todos los hijos lo tienen. El 27. Pero la unción que vosotros recibéis De Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Amén. Aleluya. Cuando enseña Cuando la palabra, la acción de ungir es la opción No el de hombre. tirarle el aceite, pero el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. El hombre no conoce a Dios. Pero- Nada más que el Espíritu de Dios Cuando conoce se habla de unción, a Dios. se habla de plenitud. Y eso lo dice segunda, Amén. El Espíritu Santo Primera de Corintios 2. tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Primera de Corintios 2, el capítulo 2. Te lo Ah. dice quién es el que enseña la palabra al hombre. El Espíritu El Santo. Espíritu No el Santo. hombre, porque el hombre no conoce a Dios. No, Pero la pregunta es la de siguiente. espíritu a espíritu. ¿Podemos pedirle a Dios una doble No debe. porción de su espíritu? No es necesario. No, si Él es Ustedes saben que eso es una doctrina que se es enseña. una persona. ¿Por qué ustedes creen que lo estoy enseñando? Porque antenoche el Señor me inquietaba con esto, y decía, no puede ser, y ahí está la palabra. Amén. Actualmente usted ve por ahí, recibe una doble porción del Espíritu. ¿Qué doble porción estás hablando? Recibe el Espíritu Santo. El que no lo tenga, recibe el Espíritu Santo. Te apartaste del Señor, el Espíritu Santo se apartó de ti, recibe el Espíritu Santo. Pero una doble porción, ¿de qué estamos hablando? Primero, el hombre no puede darle doble porción a ningún otro hombre. Ahí está. El hombre sí puede hacer algo. El hombre sí puede hacer algo bíblicamente, que lo tenemos el ejemplo con Elías y con Eliseo. Pasar el manto. Proféticamente, usted puede decirle a una persona, ven que voy a orar por ti y lo que tengo yo te lo voy a traspasar a ti. Pastor, lo que usted dijo al principio, pasaste la batuta. Ahí está. Pasar la batuta. Usted bíblicamente le puede decir, toma lo que yo tengo, lo que me dio el Señor. Aquí tú lo tienes. Eso nosotros podemos hacerlo. Amén. Por eso de ahí a que mucha gente cuando ya están ya pasados dice, oye mira, te voy a pasar el manto. Mira, ¿el manto de qué? De lo que yo tengo, ¿verdad? La sabiduría que Dios me ha dado, y no tanto, porque eso va con la comunión con Dios. Este manto que referimos nosotros es el manto de la cobertura espiritual. Es decir, yo estoy aquí ahora viene mi hermano afuera y le digo, mi hermano, coge el manto. Eso es lo que le estaba diciendo Elías a Eliseo. Coge el manto, tú eres el que vas a dirigir, tú eres el que vas a aprender cómo dirigir. Exacto, pero no la unción No. que ha dado pasársela a otra persona. Nosotros no podemos. Es el Espíritu Santo el que viene. Nosotros lo mostramos como... tenemos que entender esta parte. No es decirle yo ahora, ven acá Junquera que te voy a pasar el manto mío.
Junquera, el Señor me ha mostrado que tú vas a dirigir la iglesia. ¿Ok? Ven, que va, para que camines conmigo, para que tú aprendas cómo lo estoy haciendo yo. Hasta ahora a mí me ha funcionado. Ven al lado mío. Pero la unción del Espíritu tiene que venir sobre él. Yo puedo orar como Pablo, ¿verdad? Como Pablo recibe y aviva el don que fue dado a ti por la unción del Espíritu, por la oración que hicimos por ti, por la imposición de manos. Claro, tú estás orando porque, claro, Dios nos dio el poder a nosotros para que el Espíritu venga sobre una persona. Es decir, nosotros podemos orar por la persona y el Espíritu hace como quiera y a la hora que Él quiera, ¿verdad? Él ministra. Yo ahora vengo y le digo, mi hermano Felo está recién llegado a la iglesia, recién convertido, pero viene, se bautizó y está en el fuego y está en eso. Y yo, acá mi hermano, que voy a orar por ti. Y es lo mismo que sucedía. Llegó Felipe no, llegó Juan a, ayúdenme, donde estaba el Simón, la ciudad que estaba Simón el mago. Y dice, hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado las Escrituras, nos hemos convertido a Cristo, pero no sabemos lo que es el Espíritu. Y cuando llega Pedro, ora por ellos y viene el Espíritu Santo a la ciudad. Ese detalle tenemos que nosotros saberlo. Dios nos da la capacidad para orar y por el Espíritu que está en nosotros, como dice Lucas 2:5, 5:7, y el Espíritu que estaba en Jesús sanaba a los enfermos. Es decir, el Espíritu se movía y sanaba a los enfermos. Eso es un detalle que tenemos que estar claros. Cuando usted ve a alguien que le dice, recibe el doble de este Espíritu, recibe el doble de porción del Espíritu Santo, tenga cuidado, porque no todo lo que nosotros escuchamos elocuentemente es bíblico. Eso de la doble porción del Espíritu, tenga mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Es importante comprender que hoy no necesitamos hacer tal solicitud. Dame una doble porción de tu Espíritu. No, déjame moverme en el don que me has dado. Déjame conocerte a ti y guíame tú a fluir en el Espíritu, Mati. El problema es que la gente repite lo que oye. Y entonces ya forman como una doctrina de eso. Fíjate, primera vez de la vida que tengo, y no entiendo eso de la doble porción, porque ni me había fijado que era en minúscula, que es del Espíritu de Él. Lo entendí hoy, soy sincera. Porque Dios es soberano, Mati. Dios es soberano. Y a veces hacemos cosas que vemos a hombres de Dios, como bien dijeron, repetir lo mismo que escucharon. Y es bueno, déjeme decirle que he tenido que leer la palabra, he tenido que buscar a hombres de Dios para yo decirle, Señor, esto que estoy sintiendo, ¿es real o qué es? Porque a veces Dios te inquieta con las cosas, te habla, pero uno, como sabemos que quien nos habla puede ser el diablo, la carne o Dios, y como que no, porque hemos aprendido muchas cosas, hemos visto a hombres que nosotros vemos que lo dicen y dicen, ¿y esto qué cosa es, Señor? Entonces es bueno que tú y yo entendamos que hay cosas bíblicas que no necesitamos repetir porque otro lo dijo. Hay un tema muy polémico y le estoy pidiendo a Dios sabiduría para poder enseñarlo con sabiduría. Es decir, yo no dudo lo que estoy creyendo, pero quiero enseñarlo con rectitud, porque estamos en tiempos finales en los cuales en cualquier momento o pueden entrar por la puerta a hacer ciertas cosas que nosotros no queremos, o pueden tocar nuestra puerta para hacernos negar a Cristo. ¿Usted sabe qué puede suceder? O eso solamente en el Medio Oriente para los que en el año 70 o en el año 50, en el año 100 después de Cristo. Hay cosas que tenemos que nosotros estar conscientes, por eso estamos entrando un poquito de profundidad. Y le digo sinceramente, yo quisiera que hubiera estado la iglesia entera, porque esto es algo que es necesario entenderlo, porque es Biblia. En lo que Junquera me dice algo, espérate, Colosenses 2, 10 al 12. Ahí hay tremenda verdad grande en ese versículo, que mucha gente se lo aprende. ¿Dónde? En ese. ¿Dónde no? Pero la unción que vosotros recibiste de Él,
permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Amén. Y es verdadera, no el hombre. Porque es la unción del Espíritu sobre nosotros. Amén. Nosotros llenos del Espíritu, volvemos un poquitico atrás. Nosotros llenos del Espíritu podemos ir a la ciudad y bendecir y que el Espíritu descienda sobre una persona. Pablo, Timoteo, Pedirlo, podemos ¿verdad? pedirlo. Pedro en aquella ciudad, si me ayudan a buscarla, por favor. Conclusión. Ahora, para que eso pase, tenemos que, como dice al final, permanece en él. Colosenses 2, 10 al 12, por favor. Colosenses 2, 10 dice: y vosotros estáis completos, ¿dónde? Mira, en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 13. Perdón, 12, 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión hecha de mano. Ah, ok, no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aleluya. El 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. ¿Necesitas una doble porción del Espíritu de Dios? No. Si es el Espíritu de Dios. Ya lo tienes. Es lo que estamos hablando, es el Espíritu de Dios. No hace falta, cuando ustedes escuchen, recibe una doble porción del Espíritu, una doble porción. Mi hermano, con tremenda fe, con tremenda mansedumbre, diga: no, ya yo lo tengo. Tú y yo lo que tenemos que hacer, como Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Tú y yo nos podemos sentir: Dios no me habla, Dios no me escucha, oro por los enfermos y no se sana. ¿Quién te dijo que tú eres el que sana? ¿Quién te dijo que tú eres el que oras y la cuenta del banco se llena de dinero? ¿Quién te dijo eso? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Un paréntesis. Hay un testimonio de un siervo de Dios diciendo lo siguiente: que él llega a un lugar y ora por una persona que estaba muy enferma. No voy a poner detalles de la enfermedad. Y resulta ser que el Señor hace el milagro. La persona sale, wow, qué bueno, todo contento. Pasan 2 semanas y llama el pastor de la congregación a este siervo y le dice: fulano, ¿te acuerdas la persona que tú oraste? Sí, ¿cómo está? ¿Está predicando en la calle? No. Se levantó ayer por la mañana y acabó con toda su familia. Y el hombre va a sus rodillas y dice: padre, ¿qué pasó? Si tú lo levantaste de esa enfermedad, ¿qué sucedió? Y dice: lo hice para que tú aprendieras algo. Me dijiste que porque tú estabas ahí, tú querías que yo lo sanara. Y yo lo hice porque te amo y porque te quiero. Pero para que aprendas que cuando yo no sano a alguien, es porque yo no quiero y sé lo que va a suceder. Amén. En mi voluntad no estaba sanarlo, lo hice porque te amo. Aquello me impactó. Porque a veces nosotros nos culpamos por cosas que no suceden. Y he orado, y no, Dios no quiere. Porque hay un propósito en las cosas. Claro, que si tú y yo nos ponemos de acuerdo, Él lo hace. Y Él puede cambiar todo. Y entendí también con este testimonio que no solamente es orar para que el enfermo sea sano, sino es también decirle: Señor, sánalo, pero que conozca tu verdad y que no se aparte de ti. Esa quizás sería la oración que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Mientras escuchaba aquello y he meditado en toda esa frase, en todo ese testimonio, porque me ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Y le digo al Señor, aprendí hace un ratico eso, hace unos minutos: Señor, sánale, o Señor, restáurale, o Señor, libértale
toda esa falacia que tiene de demonios encima. Ayúdale, libéralo, pero que no se aparte de ti. Que tu presencia lo conozca, que Él conozca tu presencia. Esa debería ser la integridad de nuestra oración, me parece a mí. No hay necesidad de correr detrás de falsos maestros. No quería decirlo, pero necesito decirlo. ¿Por qué razón? La Biblia nos enseña que en estos postreros días se levantarían ¿quién? Muchos falsos maestros. Entonces, mi hermano, si yo no tengo dinero, estoy en maldición. No necesariamente, ¿verdad? Si yo quizás no sea una persona próspera económicamente, ¿estoy mal delante de los ojos de Dios? No, y si eres feliz así, estás feliz. Dios sabe. No, porque no solamente quedas feliz, Mercy, es que tú estés haciendo lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Porque hay mucha gente que han dejado grandes negocios por seguir al Señor. Hay varios ejemplos de siervos de Dios que lo han dejado todo. El ejemplo, para mí, uno de los mejores ejemplos, se llama Simón Pedro. Dejó la barca que le producía ganancia para convertirse en un pescador de hombres. Otro de los ejemplos preciosos que tenemos ahí, que este sí estaba podrido en dinero, podemos decirlo así, ¿verdad? Ese se podía bañar en dinero. Se llamaba Leví. ¿Ustedes lo conocieron? Alias Mateito. Mateito lo dejó todo. Ahí sí había dinerito, porque esa gente cobraban por encima y pagaban lo que querían. Ahí había una persona con ciertos recursos y lo abandonó todo. ¿Por qué? Por el Señor. Fíjense que cuando Pedro y Juan hacen el primer milagro, la frase que le dice: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué lindo, ¿eh? Que nosotros podamos estar conscientes que con el Espíritu de Dios, con la unción del Padre, es suficiente. Él te empieza a mover y a mover y a mover. He conocido testimonio de hombres de Dios que dicen: yo nunca en mi vida hice un negocio. Y cuando comienzan a trabajar en la viña del Señor, se le abren las puertas, se le abren las puertas, se le abren las puertas, y la misma gente dice: oiga, mi siervo, usted es tremendo negociante. Dice: yo no soy nadie. Es Dios que te va abriendo las puertas para que tú vayas a hacer ciertas cosas, porque de nosotros depende también bendecir a otros. Vamos a seguir adelante. Los falsos maestros estaban enseñando que Cristo no se había encarnado y que no era el Hijo de Dios. Esto es parte de la gente que creen en la super prosperidad y en la super bendición y en la super. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan ahora 2:20. Lo mismo que leímos ahorita. Ponme 18, perdón. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. A ver, el calorcito para la computadora que se frizó. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Habrá nacido ya? Así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense cuántos años hace eso. Esto conocemos que es el último, en esto conocemos que es el último tiempo. Tú y yo estamos viviendo tiempos proféticos en los cuales tenemos que estar bien claros en la doctrina del Señor. Créanme que yo no quería entrar en este detalle hoy, pero son cosas que pululan, y entonces por la emoción de nuestra emocionalidad, ¿lo dije bien? Emocionalidad, por la emoción de nuestra emocionalidad, nos engañan. Y caemos en lazos destructores. Y al final es ¿para qué? Para quitarnos la lana, para quitarnos lo que tenemos. Porque en realidad, si usted se pone a analizar muchas predicaciones actuales, muy poca gente te dice: arrepiéntete de tu pecado, que Cristo viene pronto. Hermanos míos, puede ser que sea, me han escuchado decirlo mucho, ¿verdad? Me perdonan porque repito las cosas. Puede ser que sea hoy por la noche, que sea mañana,
que sea la semana que viene, que sea el año que viene, que sea en 5, en 10, en 20 años. Puede ser que sea. Tenemos que vivir como si mañana viniera el Señor. Amén. Que nos encuentre haciendo su voluntad. Permita a Dios que ninguno de los que está aquí se adelante. Diga un amén. Amén. Permita que Dios, que ninguno de los que está aquí se adelante, sino que todos seamos arrebatados en los aires al mismo tiempo. Y que esta iglesia en medio de la adoración sea levantada completa, que este lugar se llene completo de la bendición de Dios y que todos quieran venir a escuchar, porque no solamente soy yo, lo repito de nuevo, yo quisiera que todos ustedes hablaran desde aquí y que pudieran predicar y enseñar, que pudiéramos convertirnos en muchas casas habladoras del Evangelio, que no solamente estemos esperando a ver qué va a decir el pastor, a ver qué va a decir la pastora, a ver qué van a decir los líderes. No, que todos podamos enseñar. Yo quisiera abrir estas puertas todos los días y que todos los días hubieran enseñanza de la palabra, prédica, como dicen en Cuba, culto y sopa, culto y sopa, culto y sopa. Claro, no había otra cosa que comer que sopita, pobrecito. Es rica, ¿verdad? Juan 16, 13. Aquí viene para apoyar lo que estabas diciendo, Junquera. Juan 16, versículo 13. Este pasaje es como que Juan nos está abriendo los ojos y diciendo, ahí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la persona de Elías, De Dios. ¿verdad? Está bien grandote la E esa, ¿verdad? Cuando usted vea en la palabra del Señor Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda manera de enseñanza de los hombres. A toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Habrán de venir. Llegó el momento, mi hermano, mi hermana, de arrodillarnos y decirle al Señor, muéstrame lo que viene. Déjame enseñar a mis hermanos. Yo llevo días orándole al Señor y diciéndole, abre mi entendimiento, quiero escucharte, quiero verte, quiero hablar lo que tú quieras que yo diga, no lo que el pueblo quiera. Yo puedo a ustedes ahora mismo darle una enseñanza preciosa. Pero preciosa. Y puedo mover las emociones. Y puedo salir y hablar, pero líbreme Jehová de hablar lo que Él no me dice. Muchas veces he tenido pensado decirle algo. Y me pongo a preguntarle qué digo. Y a veces son horas. Señor, ¿qué digo? Y usted me ve que estoy con los niños sentados en la casa y ellos se dan cuenta que estoy lelo. Y estoy hablando con ellos, pero en mi interior, mi espíritu está diciendo la palabra. ¿Cuál es la palabra? A veces llega la noche un poquitico avanzada, como la noche, y ¿dónde está la palabra? Y empiezas a escudriñar, y cuando viene el aliento, cuando viene el suspiro de Dios, cuando viene su palabra, todo fluye. Comienzas a buscar, comienzas a escudriñar y se empiezan a abrir todo lo que Dios quiere para que tú aprendas. Y eso es lo que anhelo que suceda con ustedes. La unción en el Nuevo Testamento es una alusión, ya bien lo dijimos, pero voy a repetir cómo lo escribí, cómo lo entendí. La unción en el Nuevo Testamento es una alusión al Espíritu Santo. Por eso es que ahorita te dije, en cuanto a la plenitud, en la plenitud está todo eso. Porque Él es todo. Él es todo. No hay Mira, la palabra. palabra mismo habla de la plenitud. De la plenitud de Cristo. Tú y yo tenemos que anhelar el encuentro con Él.
la conversación con Él. Él es pasarle un ratico con Él. No solamente es decir, hoy voy a leer Proverbios 18. Ya leí tu palabra, me voy. ¿Te acordaste de la primera letra y de la última de Proverbios? ¿Te acordaste del salmo que leíste, del versículo que leíste? Yo no sé si a usted le ha pasado. Por ahí veces usted lee la palabra y dice, ya, aleluya, leí la palabra, me voy. Y cuando diste la vuelta, ni te acuerdas del versículo que leíste. ¿Les ha pasado o no? Amén. Muchas veces que lo leo y leí la palabra, ya hoy leí la Biblia y cuando salgo digo, ¿y qué yo leí hoy? Dios mío, yo leí hoy la palabra por la mañana. Como donde nos quedamos el martes pasado. ¿Cómo nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos el martes pasado? ¿Dónde La fue? pregunta que hiciste y nadie lo contó. Está más lejos, pero bueno. Sí, pero está más... La unción en el Nuevo Testamento es alusión, pero al Espíritu Santo que hemos recibido de todo el creyente. El Espíritu Santo que hemos recibido de Dios nos capacita para discernir el error y nos guía a la verdad a través de su palabra. Una de las cosas que quería enseñar yo es la parte que usan las personas. Pero escuché y he aprendido de un siervo de Dios que me ha dicho siempre, enseña la verdad. Cuando tú enseñas la verdad, cuando llega la mentira, tú dices, muévete que aquí no te tocan. Cuando tú y yo conocemos la verdad, usted sabe como la matemática. Si a ti te enseñas de chiquitico que 2 por 2, ¿cuánto es 6? Si yo te digo 2 por 2 es 3.8. ¿Eh? No. Como los técnicos de refrigeración que dicen que 0 no es 0. Digo, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? Pero a mí me enseñaron que 0 es 0. Pero los que saben dicen que el 1 no es igual al 1 porque, Señor, no se complique tanto la vida. 1 es 1. El Padre es 1, el Hijo es 1 y el Espíritu Santo es 1. Tenemos el privilegio de tener a un Dios que son tantas cosas en uno. Él es el que te sana, Él es el que te liberta, Él es el que te protege, Él es el que te cuida, Él es el que te llena, Él es el que te transforma, Él es el que te alimenta, Él es el que te viste, Él es el que te da el aliento, Él es todo en uno. Tenemos el privilegio de conocerle. Vive dentro de nosotros. Amén. Nada ha cambiado desde que Juan escribió esta epístola. Escribe un siervo de Dios, voy a leer este párrafo. Nada ha cambiado desde que Juan escribió esta epístola. Vivimos como cristianos siendo atacados constantemente por falsas enseñanzas que quieren minar la solidez, seguridad y pureza de nuestra fe. En este mundo al cual no pertenecemos, los que hemos nacido de nuevo, estamos ungidos por Dios con el Espíritu Santo para poder discernir el error en la verdad. Eso está duro. El error en la verdad. Él mismo nos ha dado herramientas como el estudio de su palabra, la oración y la meditación para conocer su voluntad con respecto a todas las cosas. El Espíritu de Dios. Por alguna razón Cristo dijo, les conviene. Porque como bien mencionaste ahorita, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertos hombres, sobre ciertas personas, y eran los que dirigían, eran los que guiaban. ¿Y qué pasa? Que el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu dijeron, espérate que vamos a abundar un poco más. Aleluya. Y nos llenó, nos dio la oportunidad de conocer a Dios aquí para poder seguir adelante. Gracias, ya me están haciendo señas. Por eso que cuando el cristiano está en el Espíritu, discierne el Espíritu. Aleluya. Por mucho que te lo disfracen, muy lindo, muy hablado, tú haces, ¿qué es eso? Hay algo medio raro. No te deja. Eso no es así. Mis hermanos,
Yo sé que quizás no es una enseñanza muy bonita de escuchar, pero es lo que Dios quería que hoy nosotros entendamos. Créame que esto me ayudó bastante, porque hay veces vemos y escuchamos muchas cosas que lo vemos bien y a nuestros ojos luce muy bien y está mal. Y estamos en tiempos difíciles en los cuales la fe de muchos será probada. Si usted lee varios capítulos de la Biblia, incluyendo Apocalipsis 12, Mateo 24, usted se va a dar cuenta que hay ciertas cosas por las cuales la iglesia va a pasar. Y si no estamos firmes, ¿qué va a pasar? No solo que nos quedemos, Mercy, que nos van a hacer caer. No, si nos cortan la cabeza estamos perfectos, no pasa nada. Por eso la palabra de Dios habla de la comezón de oír. Porque la comezón de oír lo que hace es confundir. Porque estás oyendo una cosa por aquí, estás oyendo otra cosa por allá. Cuando tú tienes Las escrituras. Pero bueno, también puede ser de las cosas que están pasando en el mundo. Que si nosotros estamos en él no tenemos por qué preocuparnos. No sé si me entiendes también. Tenemos que estar... Que Es un poco verdaderamente delicado, tenemos es un poco delicado. ¿Qué pasa esto? No, pero eso es otra cosa. La comezón de oír es sobre las cosas de Dios. Él nos tiene que Las cosas espirituales. Nosotros tenemos que estar al día de lo que está pasando en el de mundo. oír, pero nosotros- No, en el mundo. Y Cosas que enterarnos. nos pueden Y hacer qué está pasando hacer precisamente para tropezar. orar, para todas esas cosas. Pero es una comezón de oír, como dice, fábulas. Fábulas de personas. Cualquier cosa. Fábulas de que ahora este se levantó. Mira, perdóname Martín, no mencioné ese detalle y les pido perdón. Una de las cosas que hay actualmente es, tengo una nueva revelación y tengo una nueva revelación. Hay que tener cuidado con eso. Puede ser que haya personas que Dios les dé la gracia de exponer la palabra diferente a otros, no tan elocuentes, no tan rectos. Hay gente que tiene una facilidad para hablar la palabra bonita y te la expresan y lo ponemos y wow, y te la ilustramos, pero tiene que ser bíblico. Si yo les digo a ustedes ahora, vengan que los voy a llenar de aceite a todos para que reciban el Espíritu Santo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni Lucas me dicen que yo tengo que echarle aceite a ustedes en la cabeza para que reciban el Espíritu Santo. Pastor, en el momento que tú vienes a Jesús, recibes el Espíritu Santo. Ya lo recibe, eres Ahí está. sellado con el Pero ahí es donde están las nuevas doctrinas de mucha gente que están diciendo y reciban el Espíritu Santo y reciban por esto y no voy a entrar en el otro parte. Haz un pacto con Dios y recibe una doble porción de su Espíritu Santo. Mi hermano, apaga el canal, cambia el televisor, quite la página, que ahí el Espíritu de Dios Amén. se apartó. Mire, ese soy yo, no es otra persona. Lo he escuchado en audiolibros, lo he visto en algunos videos y quisiera que apareciera una Catherine Kuhlman en estos momentos. Amén. ¿Eh? Catherine Kuhlman. Mira, no hable, nadie contrita al Espíritu Santo. Y que se aparezca, que venga nuevamente ese sentir que hubo en la calle Azusa, de que estaban orando 2 o 3 y descendió el Espíritu y no había necesidad ni de tocar a uno, ni de decirle, recibe y empujarte por la cabeza. Ustedes me han visto aquí que yo casi siempre cuando voy a orar por alguien, la mano como que se me detiene, ¿no? Como que se me aguanta. Si el Espíritu no me dice, tócalo, no los toco. Es bueno ver cómo personas llenos de Dios reparten y dan, pero que sobre todo sea el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en el lugar, todo fluye. Mati. Yo, a mi entender, no todo el mundo puede imponer mano. Claro que no. Porque no todo el mundo está preparado y en santidad. Y
A mí no me puede venir a buscar cualquiera, así que, porque ¿qué me está poniendo? ¿Qué me está dando? Igual que oír. Yo me he pasado una semana entera oyendo un radio, unas prédicas tremendas. Y yo, oh, qué bien, yo iba manejando, todos los días lo ponía, bravo. Y el viernes, del lunes, y el viernes, ya ahí metió porque no te creas que el diablo viene así, el diablo viene sutil, para después hacerte faca. Y al final, el viernes, decía, no, porque no hay que congregarse. Si nosotros tenemos, cuando digo que no hay que congregarse, dice, faca, para el radio, se acabó. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios me dice que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, porque perdemos el deseo, nos decaemos. ¿Cómo yo voy a oír esa gente que está hablando eso, que no hay que congregarse porque nosotros ya tenemos y vamos? Se acabó el radio. Y así el diablo viene sutil. Si tú oyes a los brasileros, hermanito, eso porque no sé qué cosa, ni lo pongo, lo apago. Porque si tú empiezas a oír, tú oyes bien lo que están diciendo. Y el Señor dice no sé qué cosa, pero después viene que hace te mete el zapato, el veneno. A mí eso se me hizo que no hubiera prédica de nadie. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que ver que uno oye, que uno, y eso de imponer mano, y eso de ilusión. Hay una distancia bien prolongada entre lo que es estar convencido y lo que es estar convertido. Eso es profundo. Tú estás convencido de que Cristo es el Hijo de Dios, pero te has convertido. Eso está profundo. Muchos lo hacen de boca para afuera, no de corazón. Es lo que estábamos hablando al principio. Precisamente, no sé si es para el viernes, yo voy a hablar algo de eso, o si es para el domingo, no me acuerdo. Pero ahí. No, este viernes no. Este viernes no. ¿verdad? Este viernes no, este las mujeres. Este viernes las mujeres vengan preparadas y nosotros con taponcitos en los oídos porque nos van a tirar duro. Pero mira, El viernes ahí está. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Que creerle a Dios. ninguna prédica oigo yo, de nadie. Oye, ¿cómo voy a hacer eso? Vamos. Mira más. Rectifica. Hay prédicas que te levantan el espíritu. Hay que me levanta el espíritu. Yo tengo el espíritu que me levanta. Pero por eso es que tenemos nosotros que leer, por eso es para que nadie nos engañe. exactamente. Para que ese comezón de oír se quita con la lectura. Mire, practique algo especial que a mí me ha funcionado mucho y creo que se los puedo compartir y se los he dicho, pero vale la pena recordar. Cuando usted no tenga deseo de leer la Biblia, ¿les ha pasado? Y llega el momento de leer la Biblia y no tiene deseo, ¿verdad? Entonces, cómprese unos audífonos, póngala en el teléfono o en su iPad, lo que quieran, póngala ahí y comience y póngase en el oído y ponga los ojos en el teléfono. Y no quiero leer, pero está entrando por aquí. Y a la misma vez usted va a darse cuenta cómo empieza esos dos sentidos, el oído y la vista, a trabajar y va a empezar a ser un hábito. Tenemos que habituarnos a leer las Escrituras. Tenemos que habituarnos a escuchar las Escrituras. Tenemos que habituarnos a pasar tiempo con Dios. Acuéstese escuchando las Escrituras. Acuéstese escuchando las Escrituras. Ponga Salmos, ponga Proverbios, ponga Mateo, ponga Juan cuando se va a escuchar. No ponga Éxodo, ni no ponga Levítico, ni ponga Reyes, ni ponga Samuel. No. Ponga Juan, ponga a Mateo para que escuche la historia de Cristo. Ponga el libro de los Hechos para que usted vaya viendo cómo y todo su ser esté alabando a Dios. Es bueno que pasemos tiempo con la palabra. Rectifico en este tiempo. Ya usted y yo tenemos la unción del Espíritu. No se deje engañar, mi hermano. No se deje engañar.
No se dejen Cuando engañar. dijo, Que a veces nos quedemos callados, por algo, no significa que estamos apoyándolo, es que estamos respetando. Es bueno que usted entienda que ese Espíritu de Dios, el prometido, está en usted. Ahora depende de ti y de mí si lo avivamos, si lo avivamos, si movemos. ¿Cómo se mueve? Con oración, con ayuno. El domingo a las 8, no a las 7, por favor, a las 8. El domingo a las 8, venga y vamos a ayunar. Vamos a pasar 2 horas antes que comience el servicio orando, dándole gracias a Dios, dándole la honra al Señor. Venga con deseo de exaltar al Padre, de bendecir al Padre, con deseo de hacerlo. Venga con deseo de honrar al Dios Todopoderoso que lo ha traído a usted, que le ha abierto las Escrituras, que le ha permitido conocerle. Amén. Levanta tus manitos a los cielos un segundo, un minuto más. Y dile, amado Dios, hazle una oración ahí. Dile, amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, porque es bueno, Señor, porque es maravilloso saber, mi Dios, entender, Señor, que tú nos has ungido, Señor, con lo más valioso que tenemos, tu Santo Espíritu. Y sabemos, Señor, que nuestras oraciones están siendo escuchadas en los cielos. Que se demoren a veces las respuestas, Señor. Aún te damos gracias porque tú conoces el tiempo. Y el kairos tuyo, Señor, es diferente al de nosotros. Pero te ruego, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer fiel. A no mirar atrás. A no dejarnos engañar, Señor, por fábulas ni comezón de oír, como han dicho mis hermanos, Señor, sino que podamos escudriñar y saber tu palabra. Yo te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí reunidos, Dios, tú nos des la oportunidad de agradarte a ti, Señor, de poder escuchar tu voz y fluir en esos dones preciosos que tú tienes preparado para nosotros. Aquellos que todavía no hemos encontrado, Señor, ese don, permite, Dios mío, que podamos seguir escarbando y escudriñando, Dios mío, para poder hacer tu voluntad, no la que nosotros queremos. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder estar firmes en estos tiempos. Oramos por aquellos que están pasando aflicción, por aquellos que están pasando momentos difíciles, por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, por aquellos, Señor, que están mirando y saben que su vida le queda poco. Te pido, Dios mío, que tengas misericordia en medio de la ira. Ten misericordia, Señor. Si te place, Dios mío, déjanos llegar a aquellos donde están aquellos huérfanos, Señor, aquellos donde están aquellas viudas. Déjanos llegar, Dios mío, a aquellos donde están los menesterosos. Te pido, Dios, que tú muevas los cielos, Dios mío, para tener lo necesario para poder llegar donde están necesitados, Señor. No te estamos pidiendo, Señor, riquezas para vivir en lujos y en deleites. Te estamos pidiendo, Señor, en esta hora que nos permitas llegar a donde están necesitados con las manos llenas, Señor, no con manos vacías. Señor, como llegó Pedro y Juan en aquel momento, sin plata ni oro, pero con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a poder llegar a donde están necesitados, para que se levante tu gloria, para que se mueva tu gloria, para que podamos manifestar lo que cargamos dentro, Señor, que es tu presencia, Dios. Nos hemos convertido, Señor, en portadores de algo tan precioso y tan valioso que no tiene valor, que lo podamos comprar. No existe oro ni plata que pueda comprar eso que tenemos, Señor. Tiene tanto valor, Dios, y es tu presencia en nosotros, Señor. Que los que nos ven, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros familiares puedan darse cuenta del valor que tiene tu presencia. Mira a nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Mira aquellos, Señor, que no pueden cargar tus escrituras, Dios mío, que dieran cualquier cosa, Dios, por tener tu palabra pegada a su pecho, por poder cargarla, Dios. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos de ti, poder cargar tu palabra donde quiera que vayamos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si
alguno de mis hermanos necesita hoy que tú le quites cualquier dolencia, que le cambies cualquier diagnóstico. En esta hora, Señor, por el poder de tu palabra, te pido que sanes a mis hermanos donde quiera que estén. Que aquellos, Señor, que están esperando tomar, Dios mío, el lugar en el cual tú lo has puesto, que lo puedan hacer, Señor, con mansedumbre y con sabiduría para seguir adelante. Dios mío, te ruego que la iglesia se vuelva en estos tiempos a un clamor a ti, Señor, y que dejemos las fábulas y las enseñanzas humanas y que nos volvamos al Dios vivo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, tu Espíritu Santo es más que suficiente. Si te place, como hijos que somos, darnos algo más, aquí estamos. Pero tu Espíritu Santo me enseña que te busque a ti primeramente y todo lo demás viene por añadidura. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigo tu santa palabra. Hoy, mi Dios, mis hermanos y yo, y digo mis hermanos y yo porque sé que van a decir amén. Bendecimos las Escrituras. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos lo que tú nos has regalado en ella. Bendecimos lo que tú quieres que conozcamos de ti. Bendecimos, Dios mío, esos misterios que tú nos has regalado, que conoceremos un día en el cielo. Bendecimos tu presencia. Bendecimos tu amor, tu gracia. Gracias, Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor, porque hasta aquí tú nos has permitido llegar. Gracias por haber derramado tu presencia en nuestras vidas. Que no se aparte de ti, de nosotros nunca tu presencia, y que nosotros no nos apartemos de ti nunca, Señor, te lo pido. Háblanos como dice tus Escrituras, que soñarán sueños, que tendrán visiones. Oh, alabado sea tu nombre. Señor, somos un grupo reunidos aquí de tus hijos. Queremos conocerte más, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén. Y su pueblo dice amén.